¿Cómo están, compañeros y compañeras del liceo? Nosotros a continuación le vamos a exponer algo de fecundación. Vamos a hablar sobre la fecundación interna, la fecundación externa y una clasificación según las diferencias y similitudes de los gametos. Entonces, vamos a ir. Vamos a hablar de la fecundación. La fecundación es el proceso por el cual se fusionan los gametos masculinos y femeninos, es decir, se da la unión entre espermatozoide y óvulo. La fecundación interna, que es el tema del que vamos a hablar ahora, es la fecundación que tiene lugar dentro de los órganos especializados de la madre. Esta fecundación puede tener lugar en animales vivíparos, como lo son los humanos, algunos peces como los guppies, algunos anfibios como la salamandra y toda clase de mamíferos en su gran mayoría. Digo en su gran mayoría porque tienen una excepción, los ornitorrincos. Bien, la fecundación interna también se puede llevar a cabo en animales ovovivíparos. Los ovovivíparos son aquellos animales que nacen a través de huevos, pero que la hembra cría dentro de su cuerpo a este huevo hasta que está listo para eclosionar. Ejemplos de estos animales son el tiburón blanco, la boa constrictor, la anaconda, la mantarraya y el ornitorrinco. También tenemos el caso especial de los marsupiales. Los marsupiales tienen a sus crías en estado fetal todavía. Para que ésta termine de desarrollarse, ponen a su cría dentro de una bolsa que se llama marsupio. Aquí se pueden alimentar hasta que tienen el tamaño y las características suficientes como para vivir solos y salen del marsupio. Para empezar a hablar de la fecundación interna, tenemos que hablar de cómo se forman los gametos. Empezamos con el gameto femenino o óvulo. Estos se forman en estas estructuras que estoy señalando aquí, cuyo nombre es ovario. Los ovarios están especializados. Tienen unas cavidades, unas células especiales que se llaman folículos. Estos son capaces de, después de un proceso de maduración, tener un ovocito cuya carga genética es haploide, es decir, tiene la mitad del material genético y además está llena de líquido. Cuando ha llegado el momento de la ovulación, se estimula con hormonas la pared del ovario y también afecta a la pared de lo que fue el folículo ya maduro. La presión hidrostática que hay dentro del folículo va a aumentar y la presión, o mejor dicho, la fuerza que es capaz de sostener la pared del ovario disminuye, puesto que este se vuelve más delgado. ¿Esto qué produce? Va a acabar en el rompimiento de las paredes de folículo y se libera la estructura que llamábamos ovocito. Está en la parte de aquí. Este ovocito, una vez liberado, es recogido por las fimbrias, que son los inicios de las trompas de falopio. Una vez en estos lugares, el ovocito ya maduro, listo para ser fecundado, es trasladado por medio de algunos cilios. Es llevado a cabo este proceso. El ovocito tiene entre 3 y 4 días para ser fecundado por los espermatozoides. Bien, vamos a ver, ¿qué es un espermatozoide? El espermatozoide es el gameto masculino. Para su formación, existe una célula primaria, cuyo nombre es espermatogonia. Bien, la espermatogonia entra en división mitótica, mediante la cual forma espermatocitos de primer orden. El espermatocito de primer orden tiene divisiones por meiosis. La meiosis 1 va a producirnos espermatocitos de segundo grado, espermatocitos de segundo grado, espermatocito de segundo grado. Y en la segunda división meiótica de estas células vamos a tener espermátidas. Cada espermátida, después de un proceso de maduración, va a resultar en un espermatozoide. Bien, ahora regresando a hablar de los ovocitos, o del óvulo mejor dicho. Resulta que este también empieza con una célula primaria, cuyo nombre es ovogonia. La ovogonia tiene una división mitótica por la cual forma ovocitos de primer orden.
Pero hay una especialidad. Resulta que cuando empezamos a ver las divisiones meióticas, es decir, por meiosis, va a producirnos solamente un ovocito de segundo orden y un corpúsculo polar. ¿Cuál es la diferencia? Que solamente el ovocito de segundo orden o ovocito secundario puede dar origen a un óvulo, mientras que el corpúsculo polar se va a perder. Puede ser como un folículo o puede llegar a ser también alimento para un óvulo fecundado. ¿Cuál es la otra diferencia con la espermatogénesis? Este proceso de espermatogénesis es constante, pasa sin discriminar tiempo ni hora. Sin embargo, esta ovogénesis se da solamente en la ovulación. Pero, resulta que este proceso de meiosis 1 del que estamos hablando, del cual resulta el ovocito secundario, se queda en estadio, en espera. Es este ovocito secundario el que es liberado hacia las fimbrias de las trompas de falopio en espera de ser fecundado. Y solamente en caso de ser fecundado, tiene su segunda división meiótica, por la cual se genera un segundo corpúsculo polar y ya un óvulo como tal. Bien, ahora estamos mirando la pared del ovocito secundario siendo fecundado por los espermatozoides. Vamos a ver que los espermatozoides, a pesar de ser millones los depositados durante el coito, son solamente entre 300 y 400 los que son capaces de llegar al ovocito. Estos van a tener que atravesar por 3 capas. La primera se llama corona radiada, que son todas estas células que podemos ver aquí. Para ello, el espermatozoide debe empujar hasta abrirse paso entre las células. La segunda fase va a ser la zona pelúcida, que es esta zona que vemos aquí. En la zona pelúcida, el espermatozoide debe empezar a utilizar las enzimas que tienen su acrosoma. Una vez que un espermatozoide ha penetrado la zona pelúcida, esta va a adoptar una estructura rígida, una estructura dura, que va a impedir el paso de más espermatozoides. La tercera zona es una zona vitelina. Esta es prácticamente ya la pared celular del ovocito. Una vez que llega al ovocito, el espermatozoide pierde por completo su cola y solamente le queda su núcleo. Bien, ahora aquí vemos el ovocito, que ya tiene dentro de sí el pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino. También podemos ver a este lado que ya ha reiniciado la segunda división meiótica de la que estábamos hablando y tenemos corpúsculos polares formados. Tenemos la capa de la zona pelúcida ya endurecida. La capa de la zona pelúcida ya está endurecida, por lo que ningún otro espermatozoide va a poder entrar. Bien, una vez aquí adentro, empieza a recombinar el material genético. Es aquí cuando se decide si el nuevo individuo será macho, será hembra. Aquí se completan las cargas genéticas. Recordemos que ambos gametos, ambos núcleos tenían una carga N. Aquí se van a sumar y van a hacer una carga diploide 2N. ¿Cómo se da este proceso? Vamos a verlo en este momento. El proceso inicia cuando los dos núcleos, masculino y femenino, se unen. El material genético no se va a combinar en este instante, sino que cada uno de ellos va a iniciar una división metótica por su propia cuenta, es decir, van a duplicar su propio material genético. ¿Qué pasa aquí? Se forma, ahora sí, una mezcla entre los dos pronúcleos. Vemos que algunas de los cromosomas, la mitad de todos los cromosomas del núcleo masculino con los del núcleo femenino, se han dirigido a cada uno de los lados de la nueva célula. Estos núcleos van a terminar separándose, formando dos células en sí, que ya son la primera división de lo que llamamos cigoto, que es ya la primera célula fecundada. Cada una de ellas tiene una carga diploide, es decir, tiene una carga 2N.
Después de esto va a empezar una división. Tenemos el primer huevo fertilizado. Este es el ovocito recién fecundado por el espermatozoide. Aquí es donde se empiezan a dividir las células. Esta es la primera división mitótica. Divisiones que vamos a llamar clivajes. En el primer clivaje, obviamente, vamos a tener 2 células. En el segundo, 4. En el siguiente, 8. En el siguiente, 16. Una vez que llegamos a 32 clivajes, esa célula empieza a tener nombre de mórula, porque tiene una estructura muy similar a una mora. Esta mórula se empieza a desplazar por el cuello del útero y en un momento dado se separa de la zona pelúcida, de la cual, una vez separada de la zona pelúcida, se conoce como blástula. Más adelante se le da el nombre de gástrula. Vemos aquí a la gástrula. Empieza a formar una cavidad que se llama blastocele. También va a dividirse en 2 zonas especializadas. La primera se llamará embrioblasto. El embrioblasto es la zona que va a dar origen al nuevo individuo. El embrioblasto es la zona que está por la parte de atrás de la blástula. Este es el embrioblasto. Embrioblasto. Y por adelante de ella vamos a tener a una zona llamada blastodermo. Este blastodermo en sí no va a formar al nuevo individuo, sino que le va a servir de soporte al momento que se implante en el útero. Bien, en resumen, el proceso de fecundación interna empieza con la formación de los ovocitos dentro de los ovarios por medio de los folículos. Estos maduran y se llenan de líquido. Son expulsados de los ovarios y entran en las trompas de falopio. Después de 3 o 4 días, los ovocitos pueden ser fecundados por los espermatozoides. De ser así, se crea la primera célula huevo, el cigoto, que detrás de varios clivajes termina formando a la mórula. Esta mórula pierde la capa pelúcida que recubría el ovocito. Se diferencia en las zonas que ya hablamos para poder ser luego insertada en la pared del endometrio. Ahora hablaremos de la fecundación externa. Una fecundación es externa cuando el espermatozoide fecunda fuera del óvulo de la hembra. Este tipo de fecundación se da mayormente en animales como son los peces y algunos anfibios. A continuación veremos un pequeño ejemplo en el caso de lo que es el salmón. La hembra. La hembra empieza a cavar con su cola una pequeña zanja bajo la superficie del agua, donde posteriormente serán introducidos los óvulos para su fecundación. El macho se le acerca para volverla dilátil y a la misma vez fértil. El macho comienza un pequeño proceso donde botará toda el esperma encima de los óvulos listos para su fecundación. En este momento podemos observar cómo el esperma queda fuera de todos los óvulos. La mayoría de estos óvulos no tendrán oportunidad de quedar vivos, pero los que están bajo guardia y en un lugar seguro serán los que tendrán la mayor oportunidad de convertirse en peces. Es así como se da una fecundación fuera del óvulo de la hembra, fuera del cuerpo de la hembra, dándose en el propio medio ambiente.